Universidad Nacional del Chaco Austral. Carrera de Medicina. Cátedra Concepción y Formación del Ser Humano. Alumna Benítez Florencia Arián. Sistema urogenital. Funcionalmente, el sistema urogenital puede dividirse en sistema urinario y sistema genital, pero ambos derivan de lo que es el mesodermo intermedio, a partir de una cresta mesodérmica común que se ubica a lo largo de la pared posterior de la cavidad abdominal. Sistema genital. La diferenciación sexual es un proceso complejo en el que intervienen muchos genes. Esta diferenciación está dada principalmente en el cromosoma X, que en su brazo corto contienen el gen llamado SRY, que es el encargado de la formación de los testículos. En su ausencia se establece el desarrollo femenino. Aunque el embrión viene determinado genéticamente desde el momento de la fertilización, las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas hasta la 7ª semana de desarrollo, con la aparición de las gónadas. Las gónadas aparecen como un par de crestas genitales, formadas por la proliferación del epitelio y una condensación del mesénquima subyacente. Las células germinales no aparecen en las crestas genitales hasta la 6ª semana de desarrollo. Estas células se originan en el epiblasto y migran desde el saco vitelino hasta la cresta a través del mesenterio dorsal. Si las células no consiguen llegar a las crestas, las gónadas no se desarrollan. El epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales se introducen en el mesénquima subyacente, formando así los cordones sexuales primitivos. En la siguiente imagen podemos observar a las células germinales primigenias que avanzan hacia las crestas, el epitelio del cuerpo que prolifera, formando lo que es el cordón sexual primitivo. En cuanto a la formación de los testículos, si el embrión es genéticamente masculino, las células germinales primigenias llevan un complejo cromosómico sexual de 44 más XY. Los cordones sexuales primitivos proliferan y se introducen en la médula para formar los cordones testiculares. Estos cordones testiculares se dividen y forman los túbulos de la red testicular. Durante el posterior desarrollo se forma lo que es la túnica albuginea, que como observamos en el dibujo, separa los cordones testiculares del epitelio superficial. En el 4º mes, estos cordones adquieren forma de herradura y se pasan a componer de células Sertoli. Estas células de Sertoli son derivadas del epitelio superficial y tienen función de sostén. También tenemos la aparición de células de Leydig, que hacia la 8ª semana de gestación se encargan de producir la testosterona. Los cordones testiculares son sólidos hasta la pubertad, el momento en el cual forman los túbulos seminíferos. Estos túbulos se pasan a unir a la red testicular, que a su vez se introducen en los conductillos eferentes. Estos túbulos excretores también entran en contacto con el conducto mesonéfrico de Wolff, que se va a convertir en el conducto deferente. En cuanto a la formación de los ovarios, si el embrión es genéticamente femenino, tiene una dotación cromosómica sexual de 44 más XX. Los cordones sexuales primitivos se disocian en grupos de células que contienen células germinales primitivas. Estas van a ocupar la parte medular del ovario, que más tarde va a desaparecer y ser sustituida por un estroma vascular que forma la médula ovárica. El epitelio superficial sigue proliferando y en la 7ª semana origina una segunda generación de cordones,
los cordones corticales, que se introducen en el mesénquima subyacente, pero permanecen cerca de la superficie. Durante el tercer mes, estos cordones se dividen en grupos aislados de células. Y como vemos en el dibujo, estos grupos celulares siguen proliferando y empiezan a rodear a cada ovogonio, con una capa de células epiteliales llamadas las células foliculares. El ovogonio y las células foliculares van a constituir un folículo primario. Descenso de los testículos y los ovarios. Los testículos se encuentran a nivel lumbar torácico, sostenidos por el mesenterio urogenital, que une el testículo y el mesonefros a la pared abdominal posterior. Con la degeneración del mesonefros, la unión actúa de mesenterio para la gónada. Caudalmente, forma lo que es el ligamento genital caudal. El testículo desciende a través del anillo inguinal y por encima del borde del pubis, y al momento del parto ya se encuentra en el escroto. Es importante recordar que durante el descenso se mantiene la irrigación sanguínea del testículo, procedente de la aorta. En cuanto a los ovarios, también a nivel lumbar y torácico, los ovarios descienden hasta ubicarse por debajo del borde de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal forma el ligamento suspensorio del ovario. El ligamento genital caudal forma lo que es el ligamento propiamente dicho del ovario y el ligamento redondo del útero. Conductos genitales. Los conductos genitales en el sexo masculino. Retomando a los conductos testiculares, recordamos que estos entran en contacto con la red testicular y forman los conductillos eferentes. A esta región de los conductos testiculares se los denomina túbulos epigenitales. Tenemos la región de los túbulos paragenitales, que en su región craneal va a formar lo que es el apéndice del epidídimo y en su región caudal va a formar lo que es el paradídimo. Como vemos en el dibujo, por debajo de la entrada de los conductillos eferentes, vemos que los conductos mesonéfricos se alargan y forman lo que es el epidídimo. Desde la cola del epidídimo hasta la vesícula seminal, los conductos mesonéfricos adquieren una gruesa cubierta muscular y forman al conducto deferente. La región de los conductos, más allá de las vesículas seminales, constituye el conducto eyaculador. Por otro lado, vemos que los conductos paramesonéfricos degeneran en el sexo masculino, excepto una pequeña parte que forma lo que es el apéndice del testículo. En cuanto a los conductos genitales en el sexo femenino, tenemos como principales a los conductos paramesonéfricos. En ellos pueden identificarse tres partes. Una parte vertical craneal, que va a formar lo que es la trompa de Falopio. Una parte vertical caudal, que conforma la cavidad uterina. Y una parte horizontal, que se desplaza en dirección medio-caudal hacia la región de las crestas urogenitales, que pasan a formar parte de un plano transversal. Una vez que los conductos se han fusionado en la línea media, se establece un amplio pliegue que forma lo que es el ligamento ancho del útero. La trompa uterina se extiende por el borde superior de este ligamento y el ovario se extiende por la superficie posterior del mismo. El útero y los ligamentos anchos dividen a la cavidad pélvica en lo que es, como vemos en la imagen número 3, vemos
a la cavidad pélvica dividido en lo que es la bolsa rectouterina anteriormente y la bolsa útero-vesical posteriormente. Los conductos paramesonéfricos fusionados, entonces, originan lo que es el cuerpo y el cuello del útero. En cuanto a la vagina, poco después de que los conductos paramesonéfricos alcancen el seno urogenital, se forman dos evaginaciones, denominadas bulbos senovaginales. Estos bulbos proliferan y forman una sólida placa vaginal, que hacia el 5º mes, luego de que se aumente la distancia entre el útero y el seno urogenital, está canalizada por completo. Podemos observar en la imagen 1. La luz de la vagina permanece separada del seno urogenital mediante una fina capa de tejido denominada himen. Podemos ver en las imágenes, tanto 1 y 2, desde diferentes puntos, lo que es la formación de la vagina y su relación con el útero. Genitales externos. Durante la 3ª semana de desarrollo, células mesenquimatosas migran alrededor de la membrana cloacal, formando un par de pliegues cloacales ligeramente elevados. En posición craneal a la membrana cloacal, estos pliegues se unen formando el tubérculo genital, como podemos observar en las imágenes. Caudalmente, los pliegues se subdividen en pliegues uretrales en posición anterior y pliegues anales en posición posterior. También lo podemos observar en la imagen. Por otro lado, tenemos otro par de elevaciones, las protuberancias genitales. Estas se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales. Más adelante, estas protuberancias van a formar lo que es, en el sexo masculino, las protuberancias escrotales y en el sexo femenino, los labios mayores. En cuanto a los genitales externos del sexo masculino, su desarrollo depende de los andrógenos y se caracteriza por un rápido alargamiento del tubérculo genital, que a partir de allí se denomina falo. Durante este alargamiento, el falo tira de los pliegues uretrales, formando las paredes laterales del surco uretral. Un revestimiento epitelial del surco, que se origina en el endodermo, forma lo que es la placa uretral. Hacia el final del 3er mes, estos pliegues uretrales se cierran sobre la placa, formando así la uretra peniana. En la parte más distal de la uretra, que se forma durante el 4º mes, las células ectodérmicas de la punta del glande se introducen hacia el interior y forman un cordón epitelial, que luego forma lo que es el meato uretral externo. Las protuberancias excrotales, que se originan en la región inguinal, se desplazan y cada mitad forma el escroto en sí. Cada una de ellas va a estar separada por lo que es el tabique escrotal, como podemos observar en la imagen en la región superior C, D y E. En la imagen C podemos encontrar a lo que es el falo. En la imagen D vemos el surco uretral, el glande y el escroto. Y en la imagen E vemos al cuerpo del pene y al tabique escrotal. En cuanto al sexo femenino, los estrógenos son los encargados, que se encargan de alargar ligeramente el tubérculo genital, formando el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan y pasan a formar los labios menores. Por otro lado, las protuberancias genitales
se agrandan y forman los labios mayores. Y el surco urogenital permanece abierto y forma lo que es el vestíbulo. En la imagen, en la región inferior, F, G y H, podemos observar el avance de los genitales externos en el sexo femenino. En conclusión, sabemos que el sistema genital consta de gónadas, conductos genitales y genitales externos. Los tres componentes pasan por una etapa de diferenciación en el que pueden convertirse en un individuo de sexo femenino o sexo masculino. Aunque el sexo del embrión viene determinado genéticamente por el gen SRY en el cromosoma Y, las características morfológicas recién se difieren hacia la 7ª semana de desarrollo. Muchas gracias.